Algún día tenía que hablar de Katsuhiro Otomo. Su legado es increíble. No solo escribió y dibujó su magnum opus Akira, sino que además dirigió la película que se estrenó en 1988. Esa película que terminó representando un gran salto cualitativo en la animación japonesa. Y hasta el día de hoy es considerada una obra maestra de la ciencia ficción y el cyberpunk. Como este canal se llama Cómics y Manga, decidí por fin centrarme un poco en la parte del manga, así que voy a analizar tres grandes obras de culto. Primero Akira, luego Ghost in the Shell y por último Neon Genesis Evangelion, que en realidad primero fue un anime y después un manga. Pero no importa, no voy a discriminar entre manga y anime. Lo importante es que son excelentes obras procedentes de Japón, el país del sol naciente, y voy a hablar de lo que significaron para mí y de lo que significaron para toda una generación de artistas y fanáticos. Empecemos. Qué bueno que exista la ciencia ficción. Son obras perfectas para reflexionar sobre la condición humana. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? La primera vez que vi a Akira quedé boquiabierto y seguramente le pasó lo mismo a más de uno. La peli empieza tranquila, con una Japón distópica del futuro, llena de luces y tecnología avanzada, con mucha sobrepoblación, casi como la actual se podría decir, ¿no? La historia se desarrolla en una Neo-Tokio del 2019, una ciudad reconstruida tras los devastadores efectos de una explosión nuclear que desencadenó la Tercera Guerra Mundial. ¡Wow! No estamos tan lejos de eso. El protagonista es Kaneda, el líder de una banda de motociclistas, delincuentes y vándalos llamada Las Cápsulas. Las motos que manejan son hermosas. El mejor amigo de Kaneda es Tetsuo. Un día tiene un terrible accidente sobre la moto que lo cambia por completo. Desde entonces ya no va a ser el mismo. Empieza a tener poderes mentales extraños y diversos grupos buscan secuestrarlo para hacer lo que quieran con él. La peli es mucho más bizarra de lo que parece. Está llena de contenido violento y tiene mucho gore. Los minutos finales son la prueba perfecta de ello. Sin embargo, todo esto es la metáfora perfecta a la ansiedad y el dolor que sufren ciertos personajes, específicamente Tetsuo. Pronto, Tetsuo se obsesiona con el poder, y esto obviamente se va a descontrolar. Se podría decir que en Akira está retratado todo el caos postmoderno, como la tecnología que invade nuestros cuerpos, el fanatismo religioso, la corrupción política y la decadencia que genera el capitalismo en las sociedades. Pero especialmente nos muestra qué fue de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos toda esta paranoia, ansiedad y el miedo de pensar en el efecto mega destructivo de las bombas y la radiación resultante. ¿Qué sería de nuestras vidas si una bomba nuclear cayese sobre nuestras cabezas? Esa es una fobia que experimenta hasta la gente que vive en mi país, un país que está lejos de toda posibilidad de ser bombardeado. En cambio, Japón había sufrido los eventos de Hiroshima y Nagasaki, y el terror que generó en su población fue muy fuerte. Sin embargo, después de tanta destrucción y tanto temor, Tokio terminó convirtiéndose en una de las ciudades más avanzadas y pobladas del planeta, para bien o para mal. Pero sin importar qué tan buena fuese su economía, en parte estaban asustados de lo que podría llegar a pasar. Tenían miedo de que su cultura o su esencia dejaran de existir por completo de un día para otro. En parte, por esto de las bombas que dije, y también porque algunos pensaban que la rápida industrialización que estaba logrando un Japón altamente globalizado terminaría con la tecnología invadiendo nuestros cuerpos. Y ese es un tema que retrataría, de manera más profunda al menos, otra gran película de anime. Pero no solo hay un mensaje oculto en Akira, hay dibujos hermosos, hay perfección en cada detalle. Hay una calidad audiovisual que es impresionante. Nada que envidiarle a Blade Runner, ¿eh? Akira mantuvo a la perfección la esencia original del manga, que era una obra para adultos con mucha violencia y mucho gore. Es muy interesante ver cómo, a pesar de todo eso,
La obra tuvo muchísima expansión a nivel mundial, y es que Akira representa también las raíces de lo que hoy son muchas series de animes. De hecho, gracias al impacto que tuvo sobre sus espectadores, Akira marcó el inicio de la difusión del manga y el anime fuera de Japón. Esto es algo muy bueno teniendo en cuenta la importancia que le damos hoy, en Occidente, al anime y el manga. Por lo menos yo. Miren esto, Dios, me encanta. La película de Akira, a pesar de ser oscura y tener mucha violencia, le demostró al mundo que un anime bien hecho podía ser distinto, además de muy hermoso y más reflexivo, tocando temas más interesantes y más profundos, y no tan banales y superficiales, perfecta para amantes de la filosofía. Por supuesto que también fueron claves la participación del estudio Ghibli, por ejemplo, o Dragon Ball o Saint Seiya, que estaban dirigidos a un público más infantil, lo que generó mucho más fanatismo aún del anime. Así el mundo finalmente lo confirmó. El goce audiovisual que ciertas producciones japonesas dejaba hizo que muchos nos volviéramos fanáticos del anime, y todavía lo seguimos viendo o leyendo en el caso del manga hasta hoy en día. Se notaba la diferencia entre el arte animado de Japón y la animación de otros países. El anime se estaba convirtiendo en uno de los formatos más exitosos para llevar a la pantalla. Su estilo visual y sus argumentos lo convertían en uno de los mejores medios para contar historias. El boom de Akira en 1988 contribuyó de manera significativa a todo esto, y es una de las piezas claves en la historia del anime. Por eso esta peli va a ser tan recordada, no solo por su trama y su calidad audiovisual, sino también por su importancia a la hora de convertir el anime y el manga en lo que son hoy en día. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué Akira marcó un antes y un después tan grande en el mundo del anime? Fácil, con mucho dinero y mucho talento. El éxito de Akira es entendible teniendo en cuenta que el presupuesto utilizado en la película fue altísimo. Katsushiro Otomo aprovechó muy bien esta gran cantidad de dinero y terminó dirigiendo una excelente pieza cinematográfica, basada en un cómic Taika Waititi confirmó que podría ser el director de un remake con personas reales. Y ya sé que esto puede salir muy mal teniendo en cuenta la experiencia del pasado, lo sé muy bien. Pero tengo esperanzas en Taika, no necesariamente por ser el director de Thor Ragnarok, sino porque se lo nota entusiasmado con la idea, y él mismo reconoció ser fanático del manga original. El manga y la película de Akira son geniales. Sin embargo, un año después se empezaría a publicar un pequeño manga, que iba a terminar desencadenando cosas tan hermosas como esta. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentar y suscribirse para mucho más sobre manga y cómics. Hasta la próxima.